ciudad de Lima, Perú, con el escritor peruano José Vadillo. Él acaba de publicar su último libro, que habla sobre la música peruana y sobre algunos artistas peruanos. Y vamos a tener una plática para Agencia Perú hoy. Hola, José. Hola Freddy, muchas gracias por la invitación. Gracias a los amigos que nos están viendo por Agencia Perú. Bien, Josecito. He estado viendo tu libro, Apus Musicales. Es un proyecto literario de nuestro amigo José Vadillo. Y vamos a hablar sobre este proyecto, José. Háblanos sobre Apus Musicales. Perfecto. Se trata de 8 perfiles periodísticos de autores y compositores y músicos populares peruanos que he entrevistado directamente los últimos 15 años. Y el año pasado hice una reescritura a partir de estas entrevistas. Estoy hablando del caso del dúo Gaitán Castro, Amanda Portales, Jean-Pierre Magnet, Lucho Quequesana, William Luna, Pero de Ambrosio, Raúl García Zárate y Jaime Guardia. Son íconos de la música peruana, muy notables, ciertamente. José, ¿qué es lo que te motivó? Hablemos así coloquialmente. ¿Qué es lo que te impulsó, te motivó a escribir este libro? Porque yo veo que has escrito otros libros, pero hablemos de Apus Musicales. Hay dos motivaciones. Por un lado, es el compromiso con la música popular peruana, con el arte peruano en general que tengo, que es una de las cosas que siempre estoy atento y preocupado. Y la otra preocupación desde el lado periodista es mi pasión por el periodismo narrativo. Lo que me daba cuenta era de que si bien algunos personajes musicales del Perú habían desarrollado algunas crónicas, perfiles al respecto, eran sobre todo personajes relacionados a la música costeña, ¿no? Y en la música andina lo que había hay estudios etnomusicográficos, ¿no? Etnomusicólogos. Entonces son estudios muy alejados del gran público. Entonces el gran público tenía entre estos estudios muy académicos y por otro lado tal vez cosas muy coyunturales como un concierto. Entonces no había algo que les pueda dar más sobre el artista. Son textos largos, por ejemplo, en Apus Musicales son textos de más de 20 páginas. Hay una contextualización también de algunos fenómenos de ellos, porque, por ejemplo, el caso de los Gaitán Castro o Pelo de Ambrosio también sirve para hablar, por ejemplo, de este contexto de los años de violencia interna que vivimos. También el caso de los Gaitán, el camino que han tomado los cantautores andinos después de justamente esta gran migración que se dio, ¿no? O en el caso de don Jaime Guardia, el hablar del charango peruano, ¿no? Porque mucho se habla del charango boliviano y latinoamericano. ¿Sí? José, has escrito otros libros también. Estaba revisando este último libro tuyo y veo que has escrito otros libros. Quizá nos puedas así referenciar qué otros libros escribiste y te pregunto, ¿es difícil para un escritor publicar acá en Perú? He publicado 2 libros de cuento, Historias a Babor y Hábitos Insanos, el 2003 y 2013 respectivamente, y he participado en 6 libros colectivos sobre el cuento, ¿no? Inclusive hay uno que se está presentando desde esta semana, que lo hace Petroperú, es sobre cuentos relacionados al tema de la independencia, ¿no? Que recién acaba de salir. Ahora, escribir en el Perú y editar en el Perú. Escribir sí, pues es algo que hace uno con pasión, pero el tema de la edición y de la publicación es muy difícil, ¿no? Sí, hay mucho de autoproducción en el país, ¿no? En el tema de ficción es muy difícil porque ¿cuál es el gran problema? Es que el mercado es muy pequeño, ¿no? O sea, el tema de que los niveles de lectoría sean bajos en el país y de comprensión de lectora afecta directamente a esta industria. Entonces,
no hay una gran inversión más allá de los temas relacionados a la escuela, ¿no? Ese es otro mercado que es importante, ¿no? Pero sin embargo, si uno quiere publicar es muy difícil, ¿no? Ya. Se demora bastante en llegar. Y este libro en particular ha sido financiado de manera personal o es una casa editora? No, este libro es un encargo de Artífice Comunicadores. Bueno, el editor Jesús Raimundo conocía de mi trabajo y mi esfuerzo por el tema de la música peruana. Entonces me propuso, bueno, ya que has escrito tanto, ¿por qué no lo condensas en un libro? Yo le temía la reescritura, ¿no? Porque es sumergirse nuevamente, escuchar de nuevo, realmente escribir de nuevo en base a una mirada de 15 años de estos personajes. Pero acepté el reto porque justamente creo que faltaba un material así y porque la gente que escucha estos géneros, a estos artistas, no necesariamente tiene un material bibliográfico, ¿no? Entonces creemos que es un primer paso para que o los jóvenes periodistas que les gusta, que son entusiastas por el periodismo narrativo, por la crónica, puedan escribir y apropiarse de sus personajes, ¿no? Ese es uno de los fines que tenemos. Y otro es poner en valor justamente estos artistas. Por ejemplo, el caso de los Gaitán Castro, hay una enciclopedia yacuchana, ¿ya? Pero es curioso, pero los Gaitán Castro hablan solo un párrafo, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos todavía esa mirada? ¿Por qué aún no se ha escrito de Pelo de Ambrosio, de Amanda Portales? Los personajes que están acá tienen todos más de 30 años de trayectoria, ¿no? Entonces, estamos mirando lo que ha pasado en los últimos 50 años en el país en la música andina. No necesariamente folclore, es música de raíces andinas. Algunos tienen un sonido muy contemporáneo y no necesariamente son autores nacidos en los Andes. El caso de Lucho Quequesana, Jean-Pierre Magnet y Amanda Portales son personajes nacidos en Lima. Pero, son muy estudiosos, ¿no? Exacto, aman la música andina. Muy estudioso, ciertamente. Ahora bien, el libro Apus Musicales, José, habla de los principales íconos de la música popular peruana, es lo que aquí menciona en la presentación del libro, y hace un recuento de los 50 últimos años aquí en la música peruana. José, un músico, tú que te has sumergido en esta investigación, ¿un músico peruano puede desarrollar su vocación aquí en el país? Pues estábamos fuera de cámaras conversando justamente contigo y decía, por ejemplo, el caso de el hijo de la artista, ¿no? Gianmarco, ¿verdad? Es súper famoso. En Estados Unidos es muy conocido, ¿no? También estaba hablando contigo de de unos grupos peruanos de música latinoamericana, básicamente, música andina, que son de Arequipa, de Huaraz. Y en una vuelta que hice el año pasado por Europa, encontré a varios de ellos. Y justo yo estaba sorprendido y les decía, ¿qué grupos son? Y me daban el nombre y decía, pero en Perú nunca escuché eso, ¿no? Pues me decían es que nadie nos conocía, pero en Europa son famosos. Y casas discográficas en Alemania, en Francia, les han financiado sus producciones. Entonces, a eso va mi pregunta. ¿Un músico peruano aquí finalmente termina frustrándose? ¿Se puede hacer carrera musical aquí en el Perú, José? Mira, Freddy, el mercado ha cambiado bastante y ahora sí podemos hablar de un mercado musical. No es gratuito que 3 universidades en Lima ya estén brindando carreras de música. Esto no hubiera sido impensable hace 10 años, ¿no? Entonces, por ejemplo, son carreras nuevas y entre sus cursos tienen el tema de la producción musical, del marketing, ¿no? Eso es importante porque los chicos, una de las frustraciones es, bueno, yo desarrollo mi arte, pero ¿cómo me promociono? ¿No es cierto? Es un camino difícil, por ejemplo, en el caso de estos sapos musicales, porque han tenido que sortear también el racismo,
la cerradera de puertas, que es algo permanente, ¿no? No ha sido un crecimiento fácil para ningún artista, ¿no? Ahora, como te decía, sí podemos hablar de un mercado porque en caso de la cumbia, Ya. hay estudios de que más del 30% de la población escucha cumbia, ¿no? Y hace un movimiento todas las semanas a nivel nacional, ¿no? ¿No? En el caso en cambio, si tú ves la música de la salsa y de la música criolla, es menos del 5% del mercado global del Perú, ¿no? Entonces tiene un mercado pero muy limitado a ciertas regiones. Entonces, eso también hay que ver. Ahora, hay música muy comercial, música, digamos, más cultural, ¿no? Claro, ahora está de Entonces, moda la música urbana, ¿no? claro. Hay algunos grupos ahí que se están perfilando, pero definitivamente eso que es la moda ahorita, imposible que pueda competir con estos 50 o 100 años de historia de nuestra música, ¿no? Vernacular. Claro, sin embargo, lo que quiero decir es que hay un nicho Ya. de mercado para cada uno de ellos, ¿no? No será el gran mercado porque tal vez algunos quieren ser el siguiente Gianmarco en el Perú, ¿no? Pero tienen que ir desarrollando. La carrera musical es una carrera a largo plazo, ¿no? Algunos tal vez jóvenes piensan de que como están viendo que algún video en YouTube tiene muchos likes, ¿no? Ya. Piensan de que el tema es fácil y que con esos likes bastan. No necesariamente que te pone like va a ir a tu concierto, sino tiene que haber una carrera sostenida, ¿no? Pero sí hay un mercado, inclusive hay otro tema muy interesante, es que antes, por ejemplo, hace 20 años, era muy difícil que un artista peruano vaya al extranjero de gira, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay artistas como, por ejemplo, que hacen música instrumental como River Oré, con Checho Cuadros, que es un quenista, todos los años están yendo a Europa, ¿no? Rolando Carrasco, que es un guitarrista de música andina, también todos los años en el verano europeo hace su gira por allá. Entonces, y se ha hecho como el año pasado estuvieron los Cholos, son digamos, propuestas independientes, ¿no? Pero que trabajan muy bien la música peruana, la música andina o costeña, que están desarrollando, ya hacen giras y vuelven al país. Eso era impensable hace 20 años. El desarrollo de las redes sociales, ¿no? Ahora que hay infoxicación, hay material informativo de sobra, ¿no? Por un lado, el tema de las redes, o también estos programas de concursos, ¿no? Como Yo Soy o La Voz. ¿Tú crees que eso de alguna forma es determinante para que haya el movimiento musical peruano o crees que es mínima la, la influencia o lo que pueden producir ellos con la música nuestra? Yo creo que crean una distorsión, ¿no? Porque, por ejemplo, el fenómeno de Yo Soy, estamos premiando a los que imitan, no a los que tienen un talento Nuevos singular, valores. ¿no? Entonces los jóvenes dicen muchas veces, bueno, tengo que imitar para lograr que la gente me vea, ¿no? Ese es un camino que pueden tomar, pero no es el camino, digamos, si tú quieres mostrar tu arte personal y todo, que es, como digo, un camino más largo, más difícil, ¿no? Pero está creando estas distorsiones. Ahora, las redes sociales, ese también es una distorsión porque los artistas piensan que solo publicando van a llegar a lograr la fama, pero tiene que haber un manejo de imagen justamente para su reputación que no conocen, ¿no? En eso Su marketing estos también. clubes sociales, ¿no? Por ejemplo, Club Arequipa, Club Ancash o Club Departamental, no sé, de Lima, también tienen algo que ver en todo esto, porque ahí se generan los valores, ¿no? Mira, hace algunos años Rolando Arellano me dijo, claro, un tema que es muy importante, ¿no? El hecho de que, digamos, hasta hace unos 30, 40 años, los clubes regionales tenían una gran importancia para los migrantes en Lima. Sin embargo, las nuevas generaciones, y estamos hablando de los nietos de los migrantes, por ejemplo, se sienten más identificados con una propuesta global desde Lima, ¿no?
Entonces el peso que tenían antes los clubes departamentales no es el mismo, ¿no? Sin embargo, siempre es un referente para ver de dónde viene la tradición. Ahora, yo creo que ellos tienen el gran deber de mantener las tradiciones, o sea, su folclore local, ¿no? Porque son siempre un referente. En eso deben de preocuparse si los clubes regionales. Ok. Ya terminando nuestra entrevista y de verdad agradeciéndote por tu tiempo, José. También aquí en la información que nos alcanza tu último libro, te menciona que tú eres músico, eres cantautor, veo ahí. ¿Ejecutas algunos instrumentos o solo estás escribiendo o cantas? Creo que la gente que nos está siguiendo, que por cierto, a nuestra agencia la ven más fuera del país, creo que nos estamos acercando al 1,5 millones de personas al mes. Entonces creo que a ellos les interesa saber quién es José Vadillo. Sí, bueno, muchas gracias a Agencia Perú por esta oportunidad. Mira, yo integré el grupo Guayanay, que hace música andina latinoamericana. Tuve el gusto de grabar 5 álbumes con ellos. Bueno, participé en una gran gira que hicimos por Estados Unidos. Después he tocado con otros grupos en Dinamarca, ¿no? Tuve el gusto de hacer música por allá por muchos años. Como solista tengo 2 discos, uno que se llama Elemental del 2002 y el 2016 hice un compilado, pero también nuevas canciones que abarcaba todo lo que había hecho hasta esa fecha. Y poco a poco estoy avanzando a un tercer disco, ¿no? Yo toco el charango, la guitarra, un poco de vientos y de percusión y soy compositor, ¿no? Y quería aprovechar Agencia Perú, bueno, hemos presentado el libro en Lima, nos vamos a Huancayo a presentar el libro este fin de semana, pero también tenemos propuestas para agosto para llevarlo a Piura y también a Puno. Entonces estamos llegando a diversos públicos porque esta música justamente, la música andina peruana atraviesa todo el Perú, ¿no? Y tiene muchos seguidores, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, en el norte de Chile, en Argentina, ¿no? Básicamente es el mercado que estos artistas, estos que yo los considero apus musicales, han conquistado. Listo. José, agradeciéndote por tu tiempo una vez más. ¿Cómo pueden hacer, sobre todo los que están fuera de nuestro país, cómo pueden hacer para conseguir tu libro? ¿Sí? Y a la par de eso, quiero pedirte una reflexión final y que, bueno, les puedas informar cómo obtener apus musicales, ¿no? Bueno, gracias Freddy por la entrevista. Si los amigos están en redes sociales activos, pueden buscar la página de Artífice Comunicadores y ahí gustosos le van a brindar la información de cómo hacerle llegar el libro al extranjero, ¿no? A nivel nacional. En el caso peruano, el libro está en el 90% de las librerías que existen en el país, así que también pueden visitarlas directamente, ¿no? Mi reflexión final es de que los jóvenes periodistas vean la oportunidad con otros ojos a sus manifestaciones culturales propias. La música andina tiene un desarrollo de más de 6.000 años. La música andina contemporánea llena cada fin de semana escenarios de 5.000 personas, para más personas. Hay un interés internacional por estos artistas, pero necesitamos eso, que nuevos periodistas, cronistas se sumen y cuenten lo que está pasando. No veamos como una anécdota, sino como algo sostenido, sobre todo estas carreras que tienen varios años, décadas, ¿no? Que están ahí y no, este es un primer volumen, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos artistas por los cuales tenemos que hablar, muchos artistas que cuidan su sonido. El volumen 1. Sí, el Van a volumen venir 1. otros libros. Sí, está en proyección un par de volúmenes, sí. Es bueno eso. José, una vez más, muchas gracias. Y a todos los amigos, bueno, ya saben, hay que seguir la trayectoria de José Vadillo, hay que apoyar a los escritores peruanos y hay que apoyar a los artistas peruanos. Desde Lima, Perú, Freddy Pariasca, Agencia Perú.